Adalberto Carvajal. Esta es nuestra revista Social y Política. Hoy vamos a tener como invitado al maestro Adán Blanco. Con él vamos a platicar de las estructuras del PAN, de las posibilidades que tiene ese partido de ser la principal oposición en Colima, como lo ha sido desde hace muchos años, y qué posiciones puede alcanzar o cómo ve el panorama de este partido blanquiazul. Adán Blanco, muy buenos días. Muy buenos días, Adalberto. Un gusto en estar de nuevo en concreto con tu revista Social y Política y un saludo a todo tu estimado auditorio. Pues acaba de estar Ricardo Anaya, el candidato para bien o para mal de presidencial de Acción Nacional. Ya está en firme, ya no hay competencia para él. Para bien o para mal, ya está en firme, Adalberto. Ya no hay manera de que alguien le venga a hacer sombra. Los tiempos permitidos para poderse registrar ante las comisiones respectivas han finiquitado. Entonces podemos decir que ya Ricardo Anaya será el candidato del Frente por México. Y yo diría que más bien para bien, porque ha resultado un candidato, se esperaba un candidato un poco más fácil, alguien que hiciera realmente una candidatura testimonial y que no le hiciera mucho ruido al candidato del PRI. Esa era un poco la especulación que se daba en ese contexto de que realmente la competencia va a estar entre Morena y el sistema vigente, pero como que Ricardo Anaya no ha seguido ese guión y entonces todas sus baterías está enfocado a bajar o a confirmar a José Antonio Meade en el tercer lugar y colocarse él en un segundo lugar indiscutible. Bueno, creo que en parte en esta etapa de la pre-campaña, que es parte ya de la campaña, está en colocarse en el conocimiento del electorado como en el segundo lugar. Evidentemente Andrés Manuel sigue estando en la primera posición en todas las encuestas, aparece el PAN en el segundo lugar y José Antonio Meade en el tercero. Y de acuerdo a la estrategia electoral, a la ingeniería electoral, es importantísimo quedarse en esa posición y que la gente le ubique en ese lugar. Y así desanimar, desprestigiar y buscar el voto útil de quien quede en el tercer lugar o incluso de los independientes. Entonces creo que está muy bien planteada la campaña de Ricardo en esta etapa, que hay que recordar que es pre-campaña. En realidad debería de ser una actividad dirigida a los militantes del partido, pero también tiene el sesgo de impactar a los demás. Entonces creo que está bien presentada esta primer parte de la pre-campaña. Y creo que sí es para bien. Yo decía si para mal o para bien, pues por todas las vicisitudes que ha presentado su nominación, pero efectivamente comparto con la gran mayoría de los militantes panistas y un gran sector de la población de que Ricardo Anaya es un chico talentoso, es un chico ¿Se habla inglés y francés preparado. así fluidamente o es puro paro? Lo habla fluido, sí se da a entender. Bueno, creo que más allá de lo poco que vemos en los medios de comunicación, hemos tenido la oportunidad de escucharle en esos idiomas y no tiene dificultad para poderse comunicar en los distintos niveles que implican estas lenguas en los distintos estratos de la sociedad mexicana o extranjera. Es un chico bien preparado, es un chico talentoso. ¿Qué es abogado como es muchos abogado, panistas? egresado de la UNAM, era maestro de la UNAM. Es un reconocido maestro de ahí que tuvo que dejar su labor docente por venir a cumplir con las tareas al frente del partido. Pero es un joven muy reconocido dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México como jurista, como experto en derecho. Entonces tiene muchas virtudes y dentro de todas esas virtudes de lo preparado, pues su juventud tiene un discurso muy fresco, un discurso muy integrador, un discurso que no deja ideas separadas, muy fluido, y creo que son de las fortalezas por encima de Andrés Manuel y por encima de José Antonio Meade, ¿no? Entonces sí creo que para bien, y creo que para bien de México, de la sociedad y de las necesidades actuales que México necesita en el corto y mediano plazo. Las comparaciones son odiosas, pero la última vez que entiendo estuvo López Obrador aquí en Colima, pues le reclamaron
la incorporación de Indira Vizcaíno, por ejemplo, a su equipo cercano, y hubo ahí protestas, reclamos a viva voz en el mitin, y ensombrecieron un poco la presencia del líder de Morena. Cuando estuvo José Antonio Meade con los priistas, pues hubo vallas de por medio y como que no prendía el ambiente, y eso que eran puros invitados muy seleccionados. ¿Cómo le fue a Ricardo Anaya con la base panista? Fue extraordinario. No solamente con la base panista, pudimos ver a las bases del PRD y a las bases de Movimiento Ciudadano. El local que se adecuó para que se recibiera a Ricardo, pues estuvo a reventar, no ocupó la gente, tuvieron que permanecer en los pasillos y fuera de los pasillos y hasta en la calle la cantidad de gente que fue. Y además del calor humano que se manifestó ahí, en realidad hace un muy buen clic con la gente, ¿no? Creo que además el discurso que trae, que es muy cercano al del PRD, la visión del PRD, la visión de Movimiento Ciudadano hizo que cerrara ese sentimiento de pertenencia con el PRD y con MC. Entonces creo que fue muy exitosa la gira, permitió ver de frente a quien no le conocía a un chico con un discurso de calidad, no solamente ideas sueltas u ocurrencias, sino un discurso y unas ideas muy bien cuajadas de política externa, de política interior, de seguridad, de economía, etcétera, etcétera. O sea, creo que dejó una muy buena impresión, sin olvidar una parte importante de su llegada. Favorecer, permitir, concretar la unidad entre estos tres partidos políticos y entre los grupos dentro de cada uno de estos partidos, ¿no? Que también fue una parte importante de su gira. Bueno, uno de esos partidos que integran es Frente, ¿cómo se llama? ¿Se va a llamar formalmente? Frente por México. Frente por México. Este Frente, pues uno de esos partidos del Movimiento Ciudadano, que es liderado moralmente y no sé si administrativamente por Leoncio Morán, que salió de las filas del PAN. ¿Ya están perfectamente sanadas esas heridas? Sí, yo diría que sí, Adalberto, estimado auditorio. Creo que están zanjadas en mayor parte las cosas. No ha sido fácil. Creo que las coyunturas que se han dado, los conflictos internos en Acción Nacional, el estatus actual del Comité Directivo Estatal, del Consejo Estatal, han permitido que poco a poco las cosas se vayan zanjando. Repito, no ha sido fácil. Creo que hasta hoy en día sigue habiendo situaciones importantes, pero creo que la intervención del Comité Ejecutivo Nacional ha permitido tener una visión mucho a más largo plazo, a 3 o a 6 años, no solamente en el contexto nacional, sino también en el contexto local. Y creo que esa visión finalmente ha ayudado para que se pueda concretar en la mejor condición el frente y la suma de movimiento ciudadano. No hay que dejar de reconocer, Adalberto, que cada uno tiene su visión y que pudiese haber hasta enfrentamientos personales entre los liderazgos de Acción Nacional y de los otros partidos. Pero esta visión de poder acabar con la corrupción, de tener un mejor Estado, de que la seguridad mejore en todo sentido y dentro de lo pertinente que el Estado pueda evolucionar, creo que finalmente ha logrado los acuerdos y que yo aquí resalto mucho la intervención del Comité Ejecutivo Nacional, Adalberto. Y pongo aquí entre paréntesis nada más, si los partidos no fueran un crisol para permitir la participación de la sociedad, del ciudadano y también de los militantes, no tendría mucho sentido que en este caso el Comité Ejecutivo Nacional hubiese tomado la decisión que tomó. Es decir, el convenio de coalición tuvo varios intentos de formalizarse y finalmente el Comité Ejecutivo Nacional fue quien tomó la decisión de registrar a la coalición en los términos que mejor consideró el Comité Ejecutivo Nacional, por encima de los intereses de los partidos locales y por encima de los grupos y de los líderes locales. Esa es una importante visión, porque luego se dice, todos son iguales. Bueno, yo soy testigo de que hubo una mano firme
que vino y dijo, a ver, aquí ocupamos objetividad, ocupamos visión de objetivos superiores, y que en este caso fue lo que hizo el Comité Ejecutivo Nacional para bien. Me supongo que el PRD, los poquitos que quedan, y Movimiento Ciudadano, que también es un liderazgo y algunos cuadros ahí muy visibles, pues están muy contentos porque en el reparto de candidaturas les tocó una alta proporción, un alto porcentaje con relación a la fuerza real que tienen los partidos frente a Acción Nacional. Aquí la chamba del Comité Ejecutivo Nacional debe haber sido tranquilizar a las bases panistas, porque he platicado con algunos y muchos piensan que se dieron de más, que se vieron demasiado generosos con el PRD y con Movimiento Ciudadano. Sí, si tú lo ves, Alberto, y con todo el respeto de mis compañeros, si tú lo ves como un reparto de cuotas, si tú lo ves como un reparto de franquicias, si tú lo ves como una agencia de colocaciones, y hablo de cualquier partido, no nada más de Acción Nacional, entonces sí tiene mucho sentido el intentar acotar la participación del ciudadano o de otros partidos políticos. Pero un partido político es lo que decía, es una instancia donde el ciudadano se incorpora para hacer actividad política, para desarrollar políticas públicas en bien de tu lugar, de tu contexto. Qué bueno que el PAN no ha perdido ese origen, esa visión. Está en nuestros estatutos, está en nuestra visión, está en nuestros reglamentos. Y a mí me da gusto que a final de cuentas, y retomo, para bien o para mal, haya quedado así. Si viéramos la cantidad de electores que el PRD tuvo en la última elección o Movimiento Ciudadano, sí parece desproporcionada la cantidad de posiciones que se le otorga. Sin embargo, la visión hacia 3 años o hacia 6 años, creo que puede mejorar la perspectiva de todo el mundo. Que además, la presidencia de la República vale eso y más. No se podía poner en debate, en juego, en riesgo una coalición nacional por una coyuntura que, si bien duele y afecta al panista, es un contexto, es una coyuntura a nivel nacional, y que por supuesto Ricardo Anaya y el Comité Ejecutivo Nacional no se iban a permitir. Entonces parecería ser alta la cuota, pero creo que el país, el bienestar del Estado, el bienestar de las políticas públicas sanas, y que el querer que ciudadanos y liderazgos importantes participen de este proyecto, creo que valió la pena, ¿no? ¿Y el interior del PAN cómo va a quedar el reparto de cuotas? ¿Cómo lo avisoras? Supongo que hay gente que en algún momento simpatizaba con Margarita Zavala, decidió quedarse en el PAN y querrá participar. Y está, por supuesto, todo este bloque que era muy notorio de gente que simpatizaba con el exgobernador de Puebla, Moreno Valle, que estoy cambiando su nombre de pila porque lo confundo luego con el hermano que era el dueño del Canal 40, pero Moreno Valle, Rafael Moreno Valle. Había gente muy identificada con Moreno Valle. No va a ser el candidato presidencial, pero supongo que su gente, o esa gente que se la jugó con él, pues querrá también su cuota, su parte de candidaturas. Bueno, aquí permíteme especular. Creo que una cosa importante para que se arreglaran las cosas es de que su esposa, que tiene un capital político muy importante, creo que es el mejor capital político panista en Puebla, la señora Erika Alonso, sea la candidata del Frente de Acción Nacional ahí en Puebla. Asunto que ya caminó y que el día de ayer se registró ya ante las instancias partidistas. Mucha gente criticará este movimiento, sin embargo... Sobre todo porque se criticó demasiado lo de Calderón y Margarita Zavala. Es correcto, sin embargo creo que es un paradigma falso, Adalberto, porque ella tiene su trayectoria propia, al igual que la tiene Margarita, y si es el activo más importante que tiene el PAN en Puebla, pues yo no le veo ningún problema para que ella tenga que ser la candidata, independientemente de la condición de esposa de Rafael Moreno Valle, ¿no? Creo que esos prejuicios los tenemos que ir retirando de nuestras visiones y las maneras de leer las cosas. Bueno, siguiendo en la especulación, seguramente que Moreno Valle tiene otras aspiraciones mucho más importantes que el simple hecho de que su esposa sea la candidata ahí. Creo que Acción Nacional necesita un dirigente
que pueda conjugar muchas otras cosas y no solamente una visión regional o un intento de ser el candidato presidencial. Y creo que Moreno Valle está muy apuntalado para ser el próximo dirigente del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, creo que eso sí vale la pena, llegar a cualquier tipo de acuerdo. Y en esa línea, en Colima, pues entonces hay que llegar a acuerdos con esa visión. Y mucho más importante que eso, Adalberto, la rentabilidad electoral debe de ser en Acción Nacional una brújula que dirija todas las decisiones que se tomen en el partido. Así ha sido, así debe de ser y así debe de continuar siendo. No solamente que lleguen liderazgos o prospectos que porque a mí me cae bien o porque es de tal o cual grupo. La exigencia que el estatuto le pone, la necesidad que tiene el partido es que lleguen hombres y mujeres más rentables a las posiciones políticas. Entonces, en ese caso, pues hay que ver quiénes son los más rentables en cada distrito, en cada municipio y a nivel federal. Y luego también hay que sacar cuentas qué es lo que va a quedar una vez que le tocan las cuotas al PRD, ¿no? Por ejemplo, de entrada, se acuerda de que ningún ayuntamiento quedará en manos de algún otro candidato de otro partido. Todos los representantes a ayuntamientos saldrán de las filas de Acción Nacional. En el caso de las diputaciones, probablemente 2 diputaciones queden para liderazgos importantes del PRD, 3 para EMC, regidurías seguramente que el PRD se llevará 8 y Movimiento Ciudadano se llevará 16. 16 regidurías que probablemente estén en la última o penúltima posición. Y creo que eso creo que es un buen acuerdo. O sea que si ganan las elecciones entrarían esos regidores y si van de plurinominales, como regidores plurinominales, regidores si gana, ¿Cómo el regidor que es así de representación proporcional? Ajá, el plurinominal. El plurinominal, también plurinominal, ¿verdad? Ajá. Entrarían dependiendo de la cantidad de votos que se obtengan en cada municipio, es la cantidad de municipios que entrarían a la... Pues es una buena fórmula porque eso los obliga a trabajar para que gane la planilla. O sea, estas lecturas hay que verlas, Adalberto. Nadie puede darse el lujo de hacer campaña de brazos caídos. O sea, es decir, tú tienes esta posición, pero trabájele porque si no, no vas a tener oportunidad. Sí. Lo mismo en las posiciones federales, ¿no? O sea, pues sí, tú llegas siempre y cuando le respondas al partido, uno u otro. ¿No habrá candidato al Senado en segunda fórmula que le haga el cuento? Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Adán Blanco. Hay muchos temas muchas aristas aquí. Cuando nos dijo Adán, ningún ayuntamiento se quedará, yo creo que más de algunos se infartó, porque pensé que ibas a decir en las mismas manos, pero no, dijiste que en otras manos que no sean cuadros panistas. Vamos a hacer una pausa, soy Adalberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro.
Ya regresamos en concreto a nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal. Recuerde que nos está viendo por Facebook en Fresh Radio y por nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña Dan Blanco, con quien estamos platicando sobre pues la perspectiva, el panorama que se le presenta al Partido de Acción Nacional. Es un cuadro de ese partido desde hace muchos años. Ha hecho mucha talacha para el panismo en Colima y creo que no te han reconocido del todo con toda la justicia que te mereces, pero bueno, es una gente que está muy identificada con los ideales de Acción Nacional en Colima. Dan Blanco, buenos días, gracias por estar aquí. Gracias, Adalberto. Pues mira, creo que me han tratado bien los compañeros, no tengo nada de qué quejarme. Y algo que es luego complicado decirlo, ¿no? Yo me acerco a Acción Nacional por iniciativa propia. Nadie me invitó. Yo tenía actividades profesionales en otro sentido, hasta que me di cuenta que los partidos políticos es la vía para muchas cosas. En esos entonces, Ajá. hablo de antes del 2000, y yo personalmente fui a solicitar mi ingreso. Con esto te quiero decir que no hay ningún grupo que diga la paternidad es mía o que yo tenga concesiones para X, Y o Z. Entonces, en realidad, sí vivo y sí conozco muy bien la mística de Acción Nacional. Y decirte que me ha ido mal o que los panistas me han tratado mal, no, por supuesto que no. Yo ingreso a Acción Nacional en el año 2000, 2001, y a partir del 2002 ya era funcionario del Comité Directivo Estatal. Y desde ese entonces hasta el año 2015, Adalberto, pues traje prácticamente todos los procesos internos. Son alrededor de 15 años administrando esos procesos. 15 años que ha habido de todo. Entonces conozco muy bien la talacha que se da dentro del partido. Entonces yo soy de los primeros en decir que estoy muy agradecido con Acción Nacional, ¿no? Aunque pienso en las injusticias de gente que de la nada salió y llegó a senador en tres escalones, ¿no? 3 brincos, ¿no? Pero bueno. Pero mira, hay cosas que no se saben, Adalberto, y ahora que lo comentas, me permitiré hacerte 2 comentarios. Pude haber sido diputado local en el año 2003. Pude haber entrado en la lista del partido en la posición número 1. Y la rechacé. Y la rechacé porque yo estaba dedicado a otras cosas y porque yo no me había preparado para esas cosas, ¿no? Entonces yo estaba en mi actividad profesional muy embalado, me iba muy bien ahí y rechazo ser el diputado local en el año 2003. Y eso permitió luego que mi compañero Gabriel Salgado fuese en la lista el que ingresó. Pero yo debo reconocer que muchos panistas y en quienes recaía la decisión en ese entonces me hicieron la oferta. Y posteriormente, en el año 2007, 2006, 2007, pude haber sido diputado federal y también la rechacé. En ese entonces César Duarte era el presidente de este organismo que administra todos los grupos parlamentarios en el Congreso Federal, y él personalmente me llama para tomar posesión y también lo rechacé porque tenía otras responsabilidades importantes en Colima y porque mis necesidades estaban en Colima, además de que en Colima se vive muy bien, Adalberto. Pues sí. Entonces, decir que el panismo me ha sido ingrato, no, más bien a mí me ha tocado rechazar, pues yo digo que dos muy buenas posiciones, ¿verdad? Y sí fuiste delegado de la CEP, ¿no? En Colima. Sí, sí. El cargo que ahora tiene Miguel Ángel Aguayo, Sí, ex rector de la universidad. Entonces, en esos 12 años de panismo en la presidencia, ¿te fue bien? Sí, me fue bien, Adalberto. Hay muchísimos eventos, hay muchísimas coyunturas, situaciones complejas, situaciones muy gratas que bien valdría luego escribirlas, porque sí sale una especie de libro kafkiano o medio Dalí, Picasso, pero en realidad a mí me fue muy bien. También que repetí siendo secretario general con 2 dirigencias, y en las 2 dirigencias asumí la presidencia del Comité Directivo Estatal y me tocó estar al frente de los procesos electorales donde se ganó todas las
todas las posiciones del Congreso Federal, se ganaron 5 alcaldías, el Congreso quedó equilibrado también en ese entonces, y fueron situaciones pues, muy agradables también. No deja de tener desagrado algunas coyunturas, pero creo que en suma nos fue bien estando dentro de la dirigencia estatal. Estuve un momento también en la dirigencia municipal de Villa de Álvarez, pero creo que en suma nos ha tratado bien el PAN, Adalberto. No tengo yo ninguna queja, ningún resentimiento tampoco. Hace rato que la primera parte del programa que platicábamos de la presencia de Ricardo Anaya, enfatizabas tú mucho y usabas la palabra chico, joven, parece muy niño, pero bueno, ya es un hombre de 30 y tantos años, ¿no? Tiene 36 años. 36 años, es muy joven. Casi adolescente. Pero sí tiene una apariencia, pues más que juvenil, casi infantil, ¿no? Sí, cuida muy bien esa parte, no es algo al azar. Sabe muy bien lo que hace Adalberto, además creo que pertenece a esa generación de jóvenes que mayormente se conducen así, se comportan así, pero además el verlo con un pantalón más bien casual, con una camisa formal, pero que se arremanga hasta los codos, lo hace ver muy fresco, ¿no? Y eso le gusta mucho. Y le gusta tanto que hemos podido ver cómo ha penetrado en la juventud de los 35 hasta los 22 años, más o menos. Creo que hábilmente Ricardo Anaya ha enfocado en gran tiempo su campaña en ese sentido y vemos con gusto que está teniendo muchos adeptos en ese rango de la población. Y si luego manifiesta, pues sí, su dominio de idiomas y algunas otras actividades, es muy bien visto entre la población ilustrada, entre la gente académica también es muy bien percibido porque es un chico en realidad preparado, pues, ¿no? Y que además se acerca y se permite la facilidad de poder ser ayudado por gente que es experta en diferentes áreas, ¿no? Lo más porque ese tiene pelo y es güero, pero me recuerda mucho hasta los lentitos y el ser abogado, haber sido dirigente del partido. Tiene muchas similitudes con Felipe Calderón. ¿Cuáles serían las diferencias? Y pienso específicamente en el tema de la seguridad. Felipe Calderón le declaró la guerra abierta al narcotráfico y mucha gente en México piensa que esa fue una decisión desacertada. Porque dejó muchos muertos en el camino, demasiados daños colaterales, como luego se les decía. La propuesta de Anaya en materia de seguridad pública, ¿cuál sería? ¿La ha especificado? Sí, la ha delineado. Mira, para poder precisar esto, todo Alberto, yo diría que primero, cuando el presidente Calderón llega a Los Pinos, de inmediato hay un trabajo de identificarle sus debilidades. Uh-huh. Una de las fortalezas del presidente Calderón es que efectivamente traía las manos limpias y que de acuerdo a las estadísticas del INEGI y a encuestas de todos los organismos independientes, académicos y gubernamentales, en ese entonces decían que la inseguridad era el elemento, el factor más demandado por la población. Entonces lo que hace Calderón es declararle efectivamente la guerra a ese mal que aquejaba a todo el país, que además es su obligación constitucional. Yo no veo que un presidente no vaya a salir a decir que va a atacar a la delincuencia. O sea, quien haga eso estaría faltando a la Constitución y estaría siendo irremediablemente irresponsable a estas alturas. Entonces lo que hace el presidente efectivamente es darnos un discurso de que va a atacar a la delincuencia. Adalberto, en ese entonces los muertos aparecían por todos lados. Había hasta revistas que consignaban los cadáveres. Seguramente te acuerdas de estas revistas que eran muy vendidas por las calles, pero no se contaban. A partir de con el presidente Calderón empiezan a contarse los muertos y aquí hay que reconocer que los expertos en el marketing político identificaron muy bien ese talón de Aquiles del gobierno de Calderón,
para enunciarlo en la guerra de Calderón. Entonces lo que hace el PRI es definir eso, colocarlo en todos los medios y provocar el temor en toda la población. Entonces fue un discurso que llegó muy fácil a todos los sectores y se calificó como la guerra de Calderón. La guerra de Calderón no es contra la sociedad, no fue contra la sociedad, fue contra los criminales, y los muertos se daban mayormente, si hay que reconocer los daños colaterales, se daban entre los capos, entre los grupos delincuenciales. Muchos de los muertos eran de gente que pertenecía a esto, ¿no? Creo que... Y de las Fuerzas Armadas, que sufrieron muchas bajas. Y las Fuerzas Armadas, que sí, hay que reconocer que hacían su trabajo y que se dieron bajas, ¿no? Incluso inocentes que estaban en el sitio equivocado y se dieron. Pero yo creo que ningún gobierno puede evadir esta responsabilidad, salvo Andrés Manuel, que ya lo ha dicho, ¿no? Creo que ningún político en el mundo ha dicho lo contrario. En ese sentido, el presidente Calderón hay que reconocerle objetivamente su valentía para enfrentar este mal. Ninguno antes se había atrevido a hacerlo. Y que conociendo el carácter del licenciado Calderón, pues habría que decir que tiene la mecha corta y que era un hombre de decisiones y que esas decisiones eran para bien, pero en el discurso y en el marketing político, pues por supuesto que le causó una gran baja. Creo que Calderón es de mucho más mecha corta que Ricardo Anaya, pero creo que son muy hábiles los dos para el discurso, para el debate, para el trabajo parlamentario. Creo que están muy bien informados los dos, muy bien preparados los dos, y que en este sentido Ricardo Anaya creo que sí puede hacer un muy buen papel a esto, una vez que ya se tiene el diagnóstico de lo que pasó con el presidente Calderón, de lo que pasa hoy con el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que entonces hay una visión clara de cómo plantear las cosas por los siguientes 6 años, ¿no? Creo que en la plataforma que ha presentado Ricardo Anaya no se equivoca al reconocer los diagnósticos que se hacen y que también las propuestas de solución. Por ejemplo, Adalberto, Anaya ha dicho que un diagnóstico es que el mal sigue. Entonces hay que tomar el toro por los cuernos. Y que la otra es que los estados no están teniendo la participación por falta presupuestal, por falta de policías, por falta de inteligencia, por falta de recursos económicos. Y creo que el venir a fortalecer las policías municipales, las policías estatales con la implementación del C5 ahora, creo que en esa línea tienen que seguir los esfuerzos, ¿no? Apostarle mucho más a la inteligencia y junto con ello, pues ir a abatir con lo que ya se ha dicho hasta ahora, abatir el financiamiento y los recursos de los grandes capos, que se saben dónde están, que se sabe cómo se manejan, pero que hasta ahora la coordinación fiscal y las leyes fiscales no permiten ir a la extinción de dominio previo a que se detengan a los delincuentes. Entonces creo que Anaya trae una visión muy clara de esto, trae los diagnósticos muy claros de lo que pasó con Calderón, de lo que está pasando con Enrique Peña Nieto, y que sí pueden ahora con el consenso de todos continuar en esa línea que ya se había puesto, pero que desafortunadamente se abandonó, ¿no? Lo curioso es que Anaya sí puede decir que se va a perseguir el dinero, y sin el antecedente y sin el pecado de haber estado en la Secretaría de Hacienda donde no persiguió el dinero. O sea, pues bueno, ahí se puede evaluar mucho ya quién es Ricardo Anaya, ¿no? Ricardo Anaya tiene la edad que tienen muchos cuadros del PAN a los que yo he visto en los últimos 12, 18 años pasar de andar acarreando sillas a ser senadores, ser diputados federales, ser congresistas locales. Hay una movilidad muy clara en Acción Nacional. Es un partido donde sí ve uno pues que la gente que entra y toca la puerta llega a ser pues a tener cargos de representación popular en relativamente corto tiempo. Pero luego también pues como que la oportunidad se pierde, no muchos hacen carrera, o no la hacen dentro del PAN, se van a otros partidos, es lo que ha pasado con esa
con esa generación. Vamos a hacer una pausa en esa conversación con Adán Blanco y de regreso platicamos de la perspectiva de estos cuadros juveniles que ya empiezan a entrar en la madurez, tanto humana como política. Después de esta pausa, soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Adán Blanco. Al irnos a la pausa, recordábamos pues buen número de activos políticos. Ya no todos están en el PAN, los vemos en otras formaciones políticas, Movimiento Ciudadano, en el Verde Ecologista, muchos se fueron, otros regresan, otros se quieren ir, pero lo cierto es que esta camada de políticos entre los 30 y 40 años, que puede ser un rango muy amplio, pero ahí encontramos a muchos nombres de jóvenes a los que vimos haciendo talacha como ayudantes del ayudante del diputado, secretarios del secretario del alcalde, y que en 2, 3 elecciones ya estaban en las candidaturas y algunos ganando elecciones y colocándose incluso en posiciones federales tan importantes como una diputación federal o el Senado. ¿Este fue un trabajo deliberado? ¿Cómo fue que se dio este fenómeno? ¿Y es propio de Colima o se dio a nivel nacional? Fíjate que es un asunto muy interesante, Adalberto. Creo que amerita todo un estudio de caso alrededor de ello. Yo te puedo comentar que no hay un trabajo sistemático para que así se vaya dando, pero existen todas las condiciones para que los que ingresan a Acción Nacional puedan escalar hasta donde sus posibilidades, la flexibilidad de pensamiento, positivismo y trabajo les dé. No es fácil obtener una candidatura en Acción Nacional. No es fácil porque hay muchos filtros que pasar, desde los filtros estatutarios, reglamentarios, pero además los filtros de tu distrito local, de los filtros municipales, el filtro estatal y el filtro nacional. No es fácil ser candidato de Acción Nacional, pero si le entiendes a este juego, conoces muy bien la reglamentación y no te equivocas a la toma de decisiones, creo que hay una avenida para que cualquier hombre o mujer pueda llegar hasta donde sus límites se lo permitan. Existe toda una cantidad de jóvenes y de panistas que son hombres de buena fe. Creo conocer a la gran mayoría de los panistas y son hombres de muy buena fe. Actúan en verdad porque aman a su municipio, aman a su estado, aman a su país y se aman a sí mismos y tienen una visión muy limpia del quehacer político. También hay la otra parte. Muchos que se van y muchos que vienen, hay que decirlo así de claro, vienen por un interés. El panismo conocedor
por supuesto que de inmediato percibe estas cosas y puede cerrarle las puertas al que viene únicamente por interés, a menos que tenga cierto valor electoral. Entonces sí, te invitamos a la mesa y nos dices cuánto vale. Pero creo que es algo legítimo, ¿no? Liderazgos como en todo el territorio estatal se pueden encontrar así. Una persona que ha hecho trabajo comunitario, una persona que ha hecho trabajo a la sociedad y que tiene una rentabilidad, una buena imagen, por supuesto que puede ser bien recogido por Acción Nacional. Y en este sentido, creo que con las experiencias va a haber un trabajo más minucioso para ver a quiénes se le van a brindar los espacios y a quiénes definitivamente se le van a cerrar. Hemos tenido experiencias muy malas, pero también experiencias muy, muy buenas. Acción Nacional, tú lo podrás ver, se ha permitido de tener hoy candidatos en todos los partidos, ¿no? O sea, los vemos en el Frente, los vemos en PT, los vemos en PES, los vemos en el Verde Ecologista, los vemos en Nueva Alianza, e incluso hasta en el PRI, que son formados en las filas de Acción Nacional. Entonces, no hay un trabajo que te permita heredar o asegurarte una candidatura al corto o mediano plazo, pero sí existen todas las condiciones reglamentarias para que si eres un joven, una mujer o un hombre que tiene posibilidades y tiene capacidades, pues sí se le puede abrir una gran vía de trabajo acá. Y lo pongo de ejemplo a Jorge Luis, ¿no? Jorge Luis era un chico que efectivamente, como bien lo dice Albert, llegaba a animar los eventos de los liderazgos de aquel entonces, ¿no? Jorge Luis Preciado, llegaba a recoger las sillas, efectivamente, a repartir los pozoles, a acomodar a la gente, a animar los eventos que se hacían y que hemos podido ver cómo ha crecido en los últimos años. Gabriela Benavides, ¿no? Gabriela Benavides, sabemos cómo es que nace siendo auxiliar de un diputado y que demostró sus habilidades y sus capacidades como abogada, y a lo largo de estos años hemos podido ver cómo es que ha crecido, ¿no? Y así podemos ir señalando muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entonces sí, yo estoy seguro que si los jóvenes que nos están escuchando, el hombre o mujer que nos está escuchando, Adalberto, se acerca a Acción Nacional, se acerca ahora al Frente por México, sí tiene una alta posibilidad de tener un desarrollo político local o incluso nacional. Lo que sí es que va a encontrar un partido pues que funciona, como yo supongo que funcionan muchos partidos en el mundo, pero al el que quienes hemos observado solamente el funcionamiento del PRI nos desconcierta, ¿no? Porque en el PRI pues es mucho la línea del padrinazgo, el grupo, de alguna manera es un poco un esquema darwinista en donde un grupo da pie a una ramificación y la otra se extingue y en Acción Nacional hay una serie de reacomodos, hay una participación muy activa, vemos que casi se despedazan en los procesos internos para elegir dirigentes o candidatos y luego 3 años después se reacomodan esos mismos grupos y esos cuadros y ya integran diferentes grupos y hay una vida partidaria, pero a la que no estamos acostumbrados todos los mexicanos que llevamos un priista adentro. Lo dices bien, Alberto. Creo conocer las entrañas de Acción Nacional y el por qué se da esta condición. Y me parece que el origen de todo esto está en nuestros estatutos. El estatuto permitía que si tú llegabas a ser el candidato X, te llevabas todo. No permitías la negociación con el resto de grupos mayores o menores. Tú ganabas una candidatura y era para ti y para todo tu equipo. Entonces los otros grupos tenían que esperarse otros 3 años a ver qué les pasaba. Es por eso que son tan férreas las decisiones en Acción Nacional. Sin embargo, ha cambiado esa manera de otorgarse las candidaturas y repitiendo, no sé si para bien o para mal todavía, pero ahora, luego de que se nombra el Consejo Estatal, que son 87 miembros, una vez que es nombrado el Consejo Estatal, se designa entre ellos a una comisión permanente. Esta comisión permanente la integran 36 consejeros estatales, 36 consejeros que van a decidir todas las candidaturas. Entonces hoy el conflicto se da muy fuerte para llegar a ser consejero estatal,
para integrar la comisión permanente, porque es la que va a tomar las decisiones en todos los distritos, que es lo que en este momento a Acción Nacional le acontece. La disputa está por el control de la comisión permanente, porque ahí es donde va a haber humo blanco para todas las candidaturas. Entonces, y aquí no hay nada de que yo voy y busco a Naya en Querétaro en un mitin y me le acerco y le pido la candidatura y en un arranque en un descuido me la da y vengo y se le impongo a la comisión permanente. vamos a imaginar que sea así. Ajá. Yo me lo encuentro y es muy mi cuate, etcétera, y llego a un acuerdo con él. Pero tengo que venir a sacar la autorización de la comisión permanente. Tiene que estar una acta donde se diga que sesionó la comisión permanente y que por mayoría de votos o por unanimidad salieron estas propuestas. Ahí lo voy a ver muy complicado para quien busque a Ricardo Anaya. Pero una vez que se tiene esta propuesta de la comisión permanente, se tiene que llevar al Comité Ejecutivo Nacional, que le da una revisada más con los liderazgos que existan en Colima. Entonces sí, ahí se le da una revisadita. Si está todo bien y no hay problemas, y si llegan a los acuerdos locales, pues entonces ya se presentan las candidaturas. Entonces, pensar en que alguien de manera lineal pueda obtener una candidatura en Acción Nacional en este momento está muy complicado por el contexto que se vive local y nacionalmente, ¿no? Tiene que traer el consenso definitivamente de todos los grupos al interior y es una tarea que en este momento se está realizando en Colima. No ha terminado ese proceso, es un proceso caliente todavía, pero yo tengo mucha esperanza y mucho ánimo de que salga muy bien esta parte. Alguien me hacía notar el riesgo de que las decisiones que tome esta comisión permanente, si llega a haber una resolución judicial y que invalide esa comisión permanente, que queden en el limbo y que haya que volver a empezar, ¿serán en firme ya las decisiones que toma esta comisión permanente, aun cuando luego hay una resolución en el caso de la disputa por la dirigencia que todavía está vigente? Bueno, voy a actualizar la información, Alberto. Efectivamente, esta comisión permanente fue nombrada ya hace algún año y cachito, y se supone que esta comisión es la que iba a tomar las decisiones. No estaba en la visión de muchos panistas esta reingeniería electoral que hace el PAN de conformarse PRD y MC. Es importante traer eso. Entonces el paradigma cambia y los conflictos por esta coalición mantienen renovados los intereses por el control de la comisión permanente, pero que no necesariamente estos intereses de esta comisión permanente son compatibles con el resto de los liderazgos o incluso con los partidos coaligados. Algunos liderazgos consideraron que esa comisión permanente es la que debería tomar las decisiones, otros liderazgos consideraron que no era estatutario ni sano esto, y entonces pues hay quejas, hay demandas, hay búsqueda de los órganos electorales locales y federales, y en este momento hay un debate muy intenso al interior de Acción Nacional para ver si esta comisión permanente queda o se reconfigura a propuesta del actual dirigente estatal. Hoy es un día importante, Adalberto, permíteme dejarlo ahí. Hoy es un día importante para esta decisión. Hay decisiones del Tribunal Federal Electoral en este sentido. Hoy hay eventos importantes en la dirigencia estatal. Así es de que yo espero que nuestros compañeros panistas vayan con el mejor ánimo de los acuerdos, pensando en estos objetivos superiores y que haya una recomposición de la manera en cómo la gente ve Acción Nacional en lo local. Esta posibilidad de que quede la comisión permanente o se reconfigure, el acuerdo con los partidos coaligados, este nuevo mecanismo, esta nueva ingeniería electoral, ¿le garantiza a Acción Nacional postular a los cuadros más rentables? Te digo eso porque hay el temor de que pesen ciertos intereses y que ahí donde hay un candidato que puede ganar o ser reelecto, sea sustituido por otro candidato que le haga más fácil la tarea al PRI, que se habla mucho de eso, de que está infiltrado el PAN por agentes del gobierno de Ignacio Peralta para operar que los candidatos no sean competitivos y que le faciliten la tarea a priistas que de otra manera no podrían ganar. Bueno, es muy interesante tu cuestionamiento, Adalberto. Yo diría que
la gran mayoría del panismo y de la sociedad está esperando que salgan los mejores cuadros de Acción Nacional. Y en ese sentido, muchos estamos empujando para que esta posibilidad sea la primera en esta recomposición y en este debate interno en Acción Nacional. Creo que la mayoría de los liderazgos a nivel nacional, incluidos el PRD y MC, así lo están visionando también. Y que de acuerdo a la complejidad de la elección presidencial y a la complejidad con que se está desarrollando la política local, no debería de ser de otra manera. Creo que Acción Nacional se equivocaría, creo que sería uno de sus peores errores después de muchos años, en si la rentabilidad electoral queda fuera de la brújula de las decisiones de esta comisión permanente. Si queda la actual comisión permanente, no deberá olvidar que el sentido de la política es que vayan los más rentables y capaces. Y si se recompone esta comisión permanente, no debe de olvidar que tienen que ser los más rentables. Ahora, se han dicho muchas mentiras, Adalberto, con la intención de que mi visión, mi grupo, mi interés prevalezca sobre el resto. Se han dicho muchas mentiras alrededor. O sea, lo han dicho los propios panistas. Sí, se han dicho muchas mentiras, hay que ser claros. Se han dicho muchas mentiras de unos y se han dicho muchas mentiras de otros. Unos han sido más prudentes, otros han sido mucho más objetivos. Se ha exacerbado mucho de este sentimiento, pero creo que es tiempo ya de que nuestros panistas le atemperen, el temperamento le bajen, la inteligencia, la humildad intelectual, eso que nuestra mística panista dice, y que las decisiones se tomen así en la Comisión Permanente y en el Consejo Estatal. Y si en la Comisión Permanente o el Consejo Estatal se toman decisiones colegiadas, en equipo, entre los grupos, creo que no hay ninguna posibilidad de que gente que esté jugando un doble papel lleguen a las candidaturas, ¿no? Pues con esta observación y estos buenos deseos, le damos las gracias a Adán Blanco por habernos acompañado aquí en Concreto. No, muchísimas gracias a ti, Adalberto, muchas gracias a En Concreto, Revista Social y Política, y muchas gracias a todos tus teleauditorios. Pues yo soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí el próximo martes. Hasta la próxima.